¿Cómo Buenos estás? días Buen día, para ti, Jorge, Lucas. para todo el equipo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Estacionamiento nuestro de cada día, todo un tema, ¿no? Sí, A ver, contame, a ver, ¿cómo, creo cómo que ya viene, hemos viene tu hablado propuesta hoy? en varias oportunidades de esto y reitero que es algo que es como cuando vamos a jugar un juego que no sabemos jugar. Mañana te invito a una partida de Go o una partida de ajedrez y bueno, sabes, si no sabes jugar ajedrez o Go, te va a ir mal. Después con el tiempo vas a aprender. O sea, yo me acuerdo hasta el día que aprendí a jugar truco justamente con un amigo argentino, me enseñó el truco argentino. Y pasado el tiempo me sentí un hábil jugando al truco, pero después cuando volví a Uruguay me di cuenta que no sabía jugar el truco uruguayo y me ganaban siempre, porque claro, me faltaban la muestra. Y esto del estacionamiento es algo muy, muy similar. Hay muchas confusiones entre los deberes y los derechos. Creo que quizás todos los conductores, ya sea por el examen que dieron o por verlo en otras partes, saben que hay ciertas cosas que sí están prohibidas. Por ejemplo, si no estacionamos paralelo al lugar, o sea, no estacionamos en la forma que nos indican. O sea, que por ejemplo la rueda trasera queda a 10 centímetros de cordón y la delantera queda a 1,5 metros, por decir algo. Si no está señalizado que esa es la forma de estacionamiento, bueno, entendemos que no. Entendemos también, creo la mayoría de los conductores, que no debemos estacionar en la vereda, porque la vereda es para que circulen los peatones. Entendemos los conductores que no debemos estacionar contramano. Si la calle está flechada en un sentido, no podemos meternos, por más que dejemos el auto y haya espacio, en sentido opuesto. Sin embargo, es lo que vemos todos los días. Y eso creo que viene porque el tema del estacionamiento en realidad va más allá del cartelito como tenemos aquí en América Latina con una E y una diagonal o una I doble diagonal, que eso también voy a referirme después, sino que tiene que ver que el estacionamiento, si bien es una maniobra que siempre tenemos que hacer, nuestro auto cuando lo tomamos está estacionado y salimos, ya sea en el garaje o en la vía pública, y cuando llegamos tenemos que dejarlo estacionado en un lugar. Y ahí es donde viene el tema de ordenamiento territorial, que simplemente lo voy a mencionar, que es que lo ideal sería, para que Karina no tenga que caminar todas esas cuadras y demás, que el lugar que tenemos, o sea, primero, desde nuestra casa, de nuestro domicilio, donde vivimos, el auto idealmente no debería quedarse en la vía pública, sino que tendría que estar dentro de nuestro garaje. Eh, y ahí, bueno, no quiero meterme en lo que son políticas de territorio, normativas, y bueno, las tendencias que hay del uso y el abuso que tenemos de estacionamiento en determinadas zonas. Pensemos, bueno, los que están ahí en el estudio, si alguna vez fueron a Montevideo, lo que era Pocitos entre la década del 90, hoy también, ¿no? Pero Pocitos, barrio de Montevideo, en la década del 90 o el 2000 con una explosión de vehículos, las calles angostas y no hay lugar de estacionar. O bueno, o el centro Maldonado antes de tomar las medidas de calles peatonales. Entonces, idealmente, el estacionamiento siempre deberá ser dentro de un lote, ya sea de tu domicilio o en el destino donde vas a llegar, sea un centro comercial, sea una panadería, sea una ferretería. Ese lugar, y pensemos en los viajes que hacemos cotidianamente, nos sentimos mucho más cómodos si el estacionamiento sale de nuestro hogar en un garaje y llegamos a un lugar donde ese local, esa escuela, ese liceo, ese junta departamental tiene un espacio de estacionamiento fuera de la vía pública. Los problemas empiezan cuando eso no existe, porque claro, las ciudades van creciendo, las normativas van creciendo también. Recuerdo en normas muy antiguas que se exigía un solo lugar de estacionamiento, creo que cada 5 unidades en algunos edificios. Hoy por hoy creo que por suerte la norma exige que cada apartamento tenga una cochera. Bueno, pero esas son situaciones que no se dan. Y bueno, y ahí está el tema, bueno, ¿a quién le damos derecho?
Empieza, no, sí, porque yo soy una panadería, estoy hace 50 años aquí en la localidad, entonces tengo derecho a que mis clientes paren frente a mí. Y bueno, pero a ver, ese espacio no es de la panadería, eso es vía pública, eso es de todos, y bueno, será la intendencia la que puede regular, y de hecho la mayoría de las municipalidades así lo hacen. Bueno, mire, como usted es una panadería y consideramos por tales condiciones y no ocasiona problemas, le cedemos un espacio, y ahí están las famosas reservas de espacio. Son los cartelitos con una E que no tienen el palito, digamos, la diagonal, que te dicen este espacio es reservado para motos, este espacio es reservado para motos o para una ambulancia o el Poder Judicial o lo que fuera. Y en esos no podríamos estacionar si obviamente no pertenecemos a esa institución o a ese comercio. Pero el tema que quería referirme hoy básicamente va en esto de deberes y derechos. ¿Qué pasa cuando tenemos un garaje, el garaje de nuestra casa, por lo tanto, y tenemos una bajada en el cordón, o sea, el cordón se hace más bajo para poder entrar a ese garaje? ¿Eso es mío? O sea, ¿eso es de mi propiedad? Yo puedo, en cierto sentido sí, porque en definitiva, si pasó por la autorización pertinente, esa bajada de cordón que tú hiciste para entrar a tu domicilio y fue autorizada por la autoridad, valga la redundancia, que tiene jurisdicción sobre la vía, en este caso la Intendencia de Maldonado, sí puedes hacerlo, pero justamente está para eso. Yo como conductor veo esa bajada de cordón y no puedo estacionar allí. ¿Por qué? Porque en definitiva ese es un acceso que te pertenece para tú entrar o salir de tu casa. Ahora bien, yo puedo, si soy el dueño de ese garaje, dejar mi auto en ángulo ahí sobre la vereda, cosa muy común aquí en Maldonado y en muchos lugares. No, porque la vereda no es tuya, es un acceso que lo que te permite hacer es eso, es acceder para entrar y para salir. Pero no puedo dejarlo estacionado, porque en definitiva ahí el que prima es el derecho del peatón, que tiene derecho a trasladarse por la vereda y no tiene que bajar a la calle porque tú estás entrando el auto. O sea, es una maniobra que tenés que hacer mientras dure la maniobra, pero no puedo dejar esto. O las otras personas que dejan muchas veces el auto estacionado frente a ese garaje, frente a esa bajada de cordón, porque es su auto. Y ahí ponen un cartelito en el garaje, como diciéndole al inspector, mire que ese auto que hay ahí es mío. Bueno, pero eso tenés que tramitar otro permiso para que la persona, o sea, la autoridad sobre la vía, la intendencia, te diga, no, ese espacio de calzada te lo reservo para ti, pero no tenés ningún derecho a dejar tu auto estacionado en ese lugar. Eso es una infracción muy común. De hecho, bueno, por ejemplo, Brasil hizo un congreso hace unos años para resolver el tema, porque claro, esto obligó a que muchas personas dicen, bueno, es una bajada de cordón, pero yo dejo mi auto, otro auto no estacionado ahí, y bueno, tiene que salir el dueño a llamar a los inspectores a decir, no, mire, este auto no es mío. Es una confusión muy común en Uruguay y en Argentina. Creo que la práctica esa de poner en el garaje, que es, o sea, por favor, prohibido estacionar, entro y salgo, está buena porque en definitiva alerta a ese conductor, sobre todo en ciudades turísticas como Maldonado, como Punta del Este, que reciben mucha gente, que dice, bueno, mirá, no me lo dejes acá, porque esto es una entrada y salida que estoy usando. Otro tema está, que pasa en muchos centros urbanos, cuando ese garaje lo usaste de comercio. O sea, si bien era un garaje originalmente, y ese fue el trámite que hiciste frente a la intendencia, y de pronto lo usás para vender alfajores. Bueno, eso ya deja de tener sentido y ese espacio, insisto, no es tuyo. Podés hacer un pedido, obviamente, a la intendencia, y si la normativa de esa intendencia te lo permite y la dirección de tránsito considera que no obstaculiza el tránsito, pueden hacerte una autorización especial. Pero un poco quería decir eso y que en definitiva toda casa en su proyecto, con todos los trámites que tenés que hacer en la parte edilicia de cada intendencia de Uruguay o de Argentina,
parte del trámite es eso, dónde va a ser el acceso y la salida, no la puerta de peatón, que esa es obvia, también tiene su regulación, sino la puerta de acceso al garaje y el trámite que te permite una bajada de cordón, que además no la puedes hacer muy extensa, tiene determinadas dimensiones y, por ejemplo, tiene algunos datos muy interesantes. En Montevideo, si estás frente a una calle de doble sentido, no te dejan ingresar con un giro a la izquierda. Siempre que entras o salís de tu casa, tenés que hacerlo con un giro a la derecha. Por más que, bueno, es una infracción muy frecuente, pero es una forma justamente de organizar el tránsito tan caótico que tenemos en las ciudades. ¿Y esto, Lucas, está uniformizado ya en todo el país o seguimos con aquello que cada departamento con su librito? Mirá, la norma es clara y es uniforme. El tema es que hay ciertos temas que no se controlan de la misma forma porque claramente, yo que sé, el problema de estacionamiento que tenemos en Punta del Este en verano no es el mismo que existe en Pirarajá, La Valleja. A ver, sin disminuir ni ser despectivo con nadie. O sea, normalmente el problema de estacionamiento es cuando tenemos calles que no tienen la capacidad para procesar la cantidad de vehículos que pasan y el estacionamiento lo que hace es disminuir esa capacidad. A ver, por decir, y no quiero marear con los números, pero una calle de 8 metros tendría una capacidad teórica de casi procesar hasta 1.500, 1.800 vehículos por hora. Pero, y sin estacionamiento. Ahora, si le pones estacionamiento de un lado, esos 1.800 los bajás a 1.000. Y si pones estacionamiento de los lados, los bajás a la tercera parte. Claro. Por todo lo que significa la disminución del ancho que tengo disponible, además de la eventual apertura de puertas. La persona, a ver, una cosa muy común acá en Uruguay, uno, porque no lo, y en Argentina también, porque no lo damos mucho en las clases. Lo ideal siempre es estacionar de forma tal que sobre todo los pasajeros, no hablo de conductor porque, bueno, muchas veces no tiene opción, porque tiene que ir al volante, pero estacionar de manera que el pasajero siempre se baje del lado de la vereda. Esto es Seguro. fundamental, por ejemplo, en las escuelas. Claro. Las escuelas muchas veces vemos una mamá o un papá estacionado en doble fila, que está mal, pero bueno, suponte que no tiene otra opción la señora o el señor y quiere dejar a su hijo, pero lo peor no es ese estacionamiento en doble fila, es que su hijo se baja del lado de la calle. O sea, tiene que abrir la puerta, o sea, tendría que hacer la maniobra de mirar, ahora baja, ahora no, abrir la puerta, que eso reduce el espacio y genera una maniobra de riesgo enorme, Claro. que la vemos todos los días. Cuando en definitiva lo que tendríamos que hacer, un poco lo que dijo Karina, y me encantó y me da pie para la nota, ¿no? Siempre lo ideal, cuando no puedes hacer esto, es preferible dejar el auto en un lugar tranquilo donde tú puedas estacionar bien y después caminar por la vereda hasta llegar a tu destino. O sea, siempre un buen consejo de seguridad vial es tratar de estacionar en la manzana donde querés llegar, en la manzana. Y después, caminando como peatón en una misma vereda sin cruzar ninguna calle, llegás a tu destino. Claro. Pero esa ansiedad de querer dejar El auto en la auto puerta. ahí se va a cometer maniobras de parar frente en una rampa, parar en una esquina, y siempre diciendo es un poquito de tiempo, pero no, esos son esos malos hábitos viales ayudados a esto que tú decías. Hay departamentos o hay ciudades que controlan mucho esto y los inspectores están, ya sea por zona tarifada o no, controlando mucho este estacionamiento, hasta recuerdas el famoso vinchado, o que te ponían, te bloqueaban la rueda, pero es un tema de uso, les queda muy antipático, normalmente a las autoridades municipales no les gusta ir a este tipo de medidas, pero son en definitiva las que tenés que usar para controlar o pensarlo antes y darle espacio a esas personas. Es Claro. muy interesante en Europa, de hace muchos años, trabajan con zonas, no sé si en la nota que hiciste con el director de movilidad, pero es algo que realmente te llama la atención. Ellos tienen como zonas, por ejemplo, vas a Roma y hay como una especie de zonas invisibles que supongamos que fuera Maldonado. Bueno, pasaste Avenida España,
y estás ya cerca del centro, estás en zona B. En esa zona B te cobran como una especie de peaje para poder entrar, que tú no lo ves, porque en definitiva es simplemente están controlando que la matrícula tal entró a esa zona y ya por estar en esa zona ya te están cobrando, aunque no estaciones. Claro. Es como diciendo, mira, si te quedas en esta zona y circulás fuera del centro de Nápoles o del centro de Roma, no te voy a estar cobrando. Ahora, pasaste esa zona y te quedaste obviamente en la vía pública, bueno, te voy a estar cobrando un extra porque es muy difícil encontrar estacionamiento. Claro. Hasta llegar a zonas prohibidas de estacionamiento. Hoy las ciudades inteligentes que hablaba, creo que Pigola en la nota que tú le comentabas, es a eso a lo que tienden. O sea, obviamente con mucha información por parte del conductor. O sea, si yo quiero pagar $100, pero quiero estar a 2 cuadras del Coliseo, podés. Pero mira que cada minuto o cada hora te va a salir $100. Claro, claro que sí, Carlos. No, simplemente una diferenciación, ya que tenemos a Lucas, algo de lo que estaba comentando. Por ejemplo, en cuanto a algunas señales como esta, Lucas, que nosotros la vemos aquí, significa que es un estacionamiento que está privado para cualquier persona. Es un estacionamiento, digamos, exclusivo. Carlos, me encantó el ejercicio. Una vez yo le había dicho a Jorge que estaría bueno esto de mostrar imágenes para hablar solo de señalización y te cuento. Esa señal justamente que tú diste acá es una señal que en Uruguay no debería existir. Perdóname. Es una señal que está en la normativa argentina y también en la Intendencia de Montevideo, con estas diferencias que tenemos, que no sé, a alguien se le ocurrió. La señal de estacionamiento exclusivo reservado, que es eso que estás diciendo, y abajo va a decir moto, ambulancia, resolución, un horario, un hotel puede ser, debe ser con esa E en negro y fondo blanco. Esa es la que, según la ley uruguaya, el Manual Interamericano de Señalización, es la que debemos usar. Esa que tú pusiste es la que se usa en Argentina para decir lo mismo y está en la normativa argentina. Ellos se escaparon un poquito del Manual Interamericano y no sé por qué Montevideo la usa desde hace muchos años. Indica estacionamiento reservado o exclusivo. Debajo de esa hay que explicar para qué. Es para ambulancia, es para el hotel, es para la radio, es para frecuencia abierta, es para carros. Está claro. Simplemente porque no queremos extendernos más, la última, no, por favor. Esta acá, bien, ¿no? Ahí va. La diferenciación. Y estas son las dos, exactamente, las dos fundamentales. La de la derecha indica prohibido estacionamiento. En España usan la P de parking, en Colombia también de parquear, pero en general en toda América Latina usamos esa que es prohibido estacionar, la de la derecha. Y la de la izquierda, ¿qué es lo que te está indicando? No puedo estacionar, obviamente, pero tampoco me puedo detener. ¿Y qué es detenerme? Esa paralización breve que hacemos para subir y bajar cosas o subir y bajar personas. ¿Tá? El estacionamiento para dejar a tu hijo en la escuela. Bueno, eso, hay lugares, si está esa señal, no puedo hacer ni eso. Bien. ¿Se entiende? Claro. En la otra, sí, o sea, en la de la derecha, no puedo estacionar, pero pararme brevemente para que mi hijo baja o suba al auto, sí lo puedo hacer. En la de la izquierda no puedo hacer ni siquiera eso. Bien, muy bien. Quedó claro. Lucas. Pero me gustó el juego, Carlos. Vamos a hacerlo con otras señales. Los voy a someter a prueba. Bien, me gusta. Bueno. Se aceptan sugerencias. Dale. Gracias, Lucas, muy amable. Bueno, nos vemos. Saludos, buena jornada Carlos, y buena semana para ti. Hasta pronto.